Gloria al Señor. Daniel capítulo 2, verso 19. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias, te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo: así he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Beltsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Padre, gracias. Te doy gracias, Señor, por tu amor. Tú eres el Dios de las revelaciones. Eres el Dios que revela lo profundo, Dios mío. Eres un Dios que está presto a responder, Señor, a quienes te buscan en espíritu y en verdad. Ayúdanos a ser fieles, que podamos, Dios mío de la gloria, entender la magnitud de tu poder, de tu grandeza y en la manera en la que tú nos quieres usar. Ayúdanos a entender qué clase de instrumento tú quieres para ti, para tu gloria y para tu honra. Porque muchas veces no entendemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Daniel, siervo de Dios, profeta, que no se ve nombrado por Israel en ninguna parte, simplemente se ve su libro, sino cuando es llevado cautivo. Cuando comienzo a mirar yo este libro de Daniel, compuesto de 12 capítulos, me pongo a pensar en cómo Dios tiene personas que, así como usted y yo, en estos tiempos deberíamos estar preparados. ¿Cuántas personas como Daniel Dios las ha trasladado a sitio y no han sido capaces de mantenerse buscando a Dios ni sostenerse en lo que han aprendido, en lo que Dios les ha enseñado, en los principios bíblicos que debieron de haber conservado, sino que antes, por el contrario, se mezclan a donde llegan y terminan siendo unos sinvergüenza, unos instrumentos del enemigo? Pocas personas como Daniel
después de haber sido sacado del entorno donde están, porque hay evangélicos que Dios los ha sacado muchas veces desplazados por grupos de izquierda, por problemas en las regiones donde están, y llegan a las ciudades, llegan a otros sitios iguales, y no transforman el sitio donde están, sino que en vez de ser unos emisarios, embajadores del reino de Dios, se convierten igual a los que allí están. Pero Daniel marca una diferencia y hace la excepción para que nosotros aprendamos de este hombre de Dios, que a donde nosotros lleguemos, si no hay palabra de Dios del cielo, nosotros seamos ese instrumento de gloria y poder para poder dar gloria a Dios en ese sitio y ser usado como fue Daniel. Daniel fue llevado cautivo en una guerra terrible que Dios permitió que Nabucodonosor hiciera. Era el hombre que en esos momentos estaba arrasando todo el mundo y estaba sometiendo a todo lo que él quería, porque Dios había decidido que Nabucodonosor haría eso. Arrasó en la guerra de Carquemis 605 a Faraón, rey de Egipto, y lo sometió. A Joacim, rey de Israel, lo sometió y se llevó a Daniel. La Biblia dice en Jeremías capítulo 29, verso 1 y 2, que en esa guerra, ese rey Nabucodonosor, no había rey en esa tierra que lo pudiera detener. Daniel fue hecho cautivo, fue llevado preso. La Biblia no relata las cosas que tuvo que pasar y que tuvo que sufrir Daniel. Y son cosas que la Biblia tal vez no las relata porque tal vez nosotros no estaríamos dispuestos a soportar y a pasar por lo que pasó Daniel. Simplemente está dando la Biblia algunas partituras de su Biblia, de su biografía, para que nosotros entendamos por lo que tienen que hacer los hombres y mujeres de Dios. Daniel fue escogido por el eunuco. La Biblia dice que fue escogido por el eunuco entre los que estaban, llamado Aspenaz. Y dice la Biblia que Daniel no aprovechó el ser escogido para ir a aprovechar esos espacios. Porque a veces cuando Dios le abre espacios a su sierva y a su sierva en sitios de honra y en sitios de prestigio, muchas veces se van a favor de aquel burgomaestre o de aquella persona importante o de aquel rico o de aquel personaje. Daniel no hizo eso. Antes Daniel, dice la Biblia, que propuso en su corazón no contaminarse ni con las comidas ni con las bebidas del rey. Era un hombre que sabía que él era un hombre de Dios y que no se contaminaría con aquella oportunidad que Dios le estaba dando, porque Dios no le estaba dando esa oportunidad para que se congraciara con la gente de Nabucodonosor ni con todos sus servidores, sino que él estaba ahí para mostrar el poder y el llamado que Dios había hecho a Daniel. Porque nosotros muchas veces tenemos la oportunidad de que Dios nos pone en sitios estratégicos y en vez de mostrar lo que Dios nos ha dado, la honra y su poder, terminamos siendo unos sometidos por lo que se mueva alrededor nuestro. Pero y Daniel
no fue así. ¿Cuántos hombres y mujeres Dios los ha puesto al lado de presidentes, al lado de senadores, al lado de ministros, y han terminado siendo tan corrompidos como ha sido aquella gente importante? Saben que Colombia, Venezuela y muchos países latinos no están en mejores condiciones, porque Dios ha levantado a personas como Daniel, lleno de su poder, lleno de su gracia, lleno de influencia, y aún socialmente de categorías turbeque, para que ellos representen al Señor en medio de una sociedad hostil e indiferente a Dios. Y ellos, en vez de dar testimonio para que Dios haga algo a través de ellos como instrumento, se han montado con aquellos líderes y han terminado presos, dejando en mal el evangelio y la palabra de Dios, porque han sido unos sinvergüenzas. Pero Daniel marcó la diferencia y dice la Biblia que decidió no contaminarse. Este capítulo 1 de Daniel describe cómo la valentía de este hombre, que no tenía familia prácticamente, era un esclavo, era un sometido y tenía que hacer lo que dijeran. Pero eso no fue suficiente, porque nosotros muchas veces buscamos excusas. Lo que pasa es que estoy sola, estoy solo, no tengo familia, no tengo a nadie que me acompañe. Yo estoy aquí, pobrecita, pobrecita de mí. Ay, que estoy, que me muero. Pero Daniel no fue capaz de sacar a relucir sus debilidades, sino que antes, por el contrario, se fortalecía buscando la presencia de Dios, porque eso es lo que a nosotros nos hace falta, que en los momentos de debilidades vayamos allá a buscar al Todopoderoso, al que es la fuerza, al que es el poder, al que es la vitalidad, porque nosotros no estamos acostumbrados a refugiarnos en Dios, sino en nuestros sentimientos. Empezamos a confiar en nosotros y por eso muchas veces somos derrotados por nuestras propias debilidades. Dice la Biblia que el rey tuvo un sueño, pero aquel rey no quiso decir que había soñado. Pues en el 2:5 dice: respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seré hecho pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladar. El rey había tenido un sueño, y esos reyes tenían en sus cortes adivinos, intérpretes y gente de toda clase que los asesoraran, porque el rey, que se respete, tenía en su corte una cantidad de gente que le acompañaban para hacer juicio y para ayudarle a ministrar, porque ustedes saben que eso era algo macro, era un imperio, era el rey Nabucodonosor, que prácticamente era ese hombre imperial, dueño de casi todo lo que había en la tierra. Pues no había alguien más grande que Nabucodonosor en esos momentos, porque Dios lo había permitido. Dice la Biblia que Nabucodonosor puso en aprieto a todos esos magos y todos esos adivinos. Pero también Dios encausa las cosas y las ocasiones para aprovechar su condición de búsqueda, o quedará en vergüenza. Porque si Daniel no hubiera sido un hombre de búsqueda, hubiera sido asesinado. Aquí dice que el rey estaba dispuesto a despedazar, y ya se estaba acostumbrado, era
parecía malo. Era el rey. Fue puesto una circular que decía que si no interpretaban el sueño, todos los adivinos, incluyendo Daniel, que era parte importante de la corte del rey, pues era una persona célebre, moriría junto con sus 3 amigos. Gloria al Señor. Dice la Biblia que Daniel no sabía nada, pero apenas le comunicó que habría un juicio de muerte. Pero Daniel no se había enterado. Dice la Biblia que cuando Daniel se enteró y sus amigos fueron al lugar donde se corrigen todas y se aclaran todas las cosas, fueron a Rodillón 500, que es la parte a la que menos nosotros estamos acostumbrados. Porque nosotros muchas veces, cuando la carne nos está ganando, preferimos muchas veces doblegar. ¿Cuántos cristianos evangélicos han tenido la oportunidad de ser diferentes, de cambiar? Porque ellos saben que la carne le está ganando la batalla a su vida espiritual y lo sienten en su vida. Y aquí hay personas que son así, que la carne le está ganando la batalla a su vida espiritual y prefieren dejarse llevar de la carnalidad antes que ir allá al aposento, antes que ir a buscar la presencia de Dios. Se dejan llevar de sus sentimientos, de sus emociones y no se anteponen a ellas como lo hizo Daniel. Daniel estaba a punto de ser descabezado y descuartizado junto con sus amigos, pero él no se puso a pensar en eso, sino que fue, ayunó y lloró y se metió con Dios, que es a lo que nosotros nos toca hacer cuando estamos en una situación difícil. Gloria al Señor. Daniel oró a Dios. Oh, qué respuesta tan grande. Porque la palabra dice en Amós 3:7 que no hará Dios nada si no se lo muestra a sus siervos, a los profetas. ¿Sabe? Hay cosas que Dios no las muestra. Va a hacer cosas y Dios no las muestra. Va a pasar cosas en el barrio y Dios las muestra. Va a pasar cosas en Colombia, Dios las muestra. Va a pasar cosas en Santa Marta y Dios las muestra. Gloria a Dios. Porque Dios tiene que cumplir esa palabra de Amós 3:7. Gloria a Dios. Dice que después de haber orado, le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Impresionante. Dios le dio una visión a Daniel. Y lo que el rey en su sueño había tenido, le reveló el secreto del rey a Daniel. ¿Sabe una cosa? Job 33, versículo 14 dice: mas sin embargo, en 2 maneras habla Dios, en sueño y en visión. Dice, pero el hombre no entiende. Y dice en 15 que Dios muestra en sueño y Dios muestra en visión. Y dice que cuando muestra en sueño es cuando uno está acostado en la cama. Y dice que cuando muestra en visión es cuando uno está en reposo. Vaya y lea allá en el 33 cuando tenga tiempo de Job. Allí en el 33, 14, el 15 y el 16 explica cómo es la manera que Dios va mostrando y cómo Dios habla sueños. Sabe que hoy los que están interpretando los sueños son los brujos y las
las brujas, los cartomancistas y los adivinos, los siervos de Dios ya no están recibiendo esa clase de interpretaciones porque no están buscando la presencia de Dios, y por eso ya no hay revelación de Dios para interpretar los sueños. Y cuando alguien sueña, muchas veces mandan a reprender el sueño porque no tiene la interpretación, porque no anda en el secreto con Dios. Gloria a Dios. Daniel le fue revelado el secreto. Y Dios bendijo a Daniel. Y dice la Biblia que Daniel comenzó a adorar a Dios. Dice claramente aquí: sea bendito el nombre de Dios de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Porque Él muda los tiempos, y allí comienza a orar y a adorar a Dios. ¿Sabe una cosa? Me llama la atención esto, de esta expresión que usa aquí este siervo de Dios, porque dice: porque suyos son el poder y la sabiduría. Dice que Él muda los tiempos, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Cuando yo voy y leo el Proverbio 9:8, dice la Biblia allí: no corrijas al necio para que no te rechace. Enseña al sabio y te amará. ¿Sabe qué da a entender? Que uno al que tiene que darle la palabra y el conocimiento de explicación y de entendimiento es al sabio. Hay personas que no se les puede dar estas cosas. Dios sabía que Daniel era un hombre sabio. Por eso cuando habla aquí la palabra y dice: da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Sabe que las revelaciones y los secretos de Dios no son para todo el mundo. Las revelaciones y los secretos de Dios son para gente entendida, gente que tenga una comunión directa con Dios, para que pueda entender y comprender, pero también para que pueda transmitir la enseñanza. En el Sermón de la Olivet, el capítulo 24 y 25 de Mateo, en una de las parábolas, y dice la parábola de los talentos, en el 25:15 de Mateo, dice la Biblia que allí Dios le dio talento, le dio unos 5, a otro 3 y a otro 1, y dice que a cada uno le dio según su capacidad. Le voy a decir algo, que hay una cosa también que hace que muchas veces nosotros no recibamos las revelaciones y los secretos del Señor, como estos enigmas, como estas interpretaciones. ¿Saben? Porque hace falta que nosotros seamos entendidos. Hay gente que no entiende la palabra de Dios, que no entiende muchas veces lo que uno como pastor quiere enseñar, pero no hay preocupación muchas veces de la iglesia para decir: pastor, pastora, enséñeme que no he entendido, que no he comprendido, ayúdeme por favor. No solicitan ayuda. Daniel era un hombre entendido, era un hombre de sabiduría, y Dios sabía que él, al darle la revelación y el secreto por el entendimiento que él tendría, sabría transmitir la interpretación a aquel rey. Porque lo que Dios había mostrado en el rey eran cosas futuras que comenzaban desde el año 539 hasta la venida de Cristo, porque de ahí en adelante estaba hablando de una revelación política, de una revelación que necesitaba de alguien que
Y por eso Dios necesitaba era mostrarle a un hombre que pudiera transmitir la enseñanza, y nadie fue capaz de hacer eso, ni sus 4 compañeros, sino Daniel. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice la Biblia que Daniel primero adoró a Dios. Tremendo lo que comenzó a decirle. Usted ve que él dice, él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. Comenzó a adorar a Dios. Comenzó a darle la gloria. Él no salió a correr enseguida a decirle a los demás, porque hay cristianas y cristianos que no saben exactamente lo que van a decir, y por eso también Dios muchas veces no les revela secretos, porque muchas veces son chismosos, no son prudentes, no tienen quieta la lengua, y por eso muchas veces Dios no les muestra, porque sabe Dios que al mostrarle lo va a saber Raimundo y todo el mundo, y va a salir por ajá, y que una cosa que es de sensatez y prudencia, muchas veces no saben hacerlo. Y Daniel no salió como un loco a decirle al rey, rey, aquí estoy, deme la platica, deme lo que me vaya a dar, necesito que me dé unos puestos de preferencia, porque ya tengo la interpretación. No, Daniel primeramente oró a Dios y le agradeció, porque él era el que había revelado todo lo que necesitaba saber. Así le pasa a muchos que se la pasan de redes en redes vendiendo la visión que Dios le ha dado. Cosa que muchas veces no es ni para revelarla a gente que no es entendida en las redes, y comienzan a dar unos mensajes, a dar unas interpretaciones que no es competencia de la gente que no ha nacido de nuevo. Hay temas que no son para hablar en las redes, hay temas que son para hablarle únicamente a los entendidos, a los que son de la luz, a los que han nacido de nuevo, a los que pueden interpretar, a los que pueden comprender la palabra, porque cuando alguien habla y el que está oyendo o está viendo no entiende, crea una malversación, y aquello, en vez de hacerle un cambio de vida, lo que hace es dañar al que está viendo en las redes. Daniel muy sensatamente llama, que era llamada Belsasar, dice que lo lleven ante el rey. ¿Sabe por qué le llamaban Belsasar? Porque Bel era el principal dios de ellos, y Daniel significa fue de justicia, y Bel significa el Dios que protege. La justicia de Dios. Fue llevado ante el rey, y allí ante el rey dice la Biblia que comenzó ante Nabucodonosor a interpretar aquel sueño. No solamente le dijo el sueño, sino que comenzó a interpretarle. Dice la Biblia aquí en el versículo 32 que le dijo: la cabeza de esta imagen es de oro firme, el pecho y sus brazos y de plata, su vientre y su muslo de bronce, y las piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Ahí estaba explicando, estaba diciéndole lo que había soñado el rey, pero allí comienza a explicarle, y para no entrar en detalle, puedo decirle que esta imagen que él vio, cada cosa representaba algo, y la cabeza, que era de oro, representaba al rey Nabucodonosor, y el pecho y los brazos representaban a los medos persas, y la parte del vientre representaba a los griegos, y los pies de hierro y barro representaba a Roma y al imperio que fue más largo, que fueron los que tomaron el poder unos 67 años antes que viniera el Señor, que fue uno de los imperios más extensos y más grandes, que llegó hasta
hasta el final con unas ciertas ramificaciones y finalmente se disolvió, pero fue el último de los más grandes imperios, el de Roma. Así como Dios lo había descrito a través de Daniel, así ocurrió. Estas interpretaciones se necesitaba alguien que fuera lleno de Dios. En estos tiempos, ¿sabe qué se necesita? Aplicando la palabra a nuestras vidas, necesitamos ser llenos de Dios. Segundo, estar dispuestos a conocer sus secretos. Y tercero, cuando Él nos revele esa palabra, no salir corriendo a quien no debe escuchar, sino a quien Dios nos manda, a que debemos llevarle la palabra. Y por último, tener comunión con el Señor. Como conclusión, digo que Daniel, al final, en honra, recibió grandeza. Dice el versículo 48: entonces el rey engrandeció a Daniel y dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios. Dios exalta, porque hay gente que en su comienzo hay ministerio que comienza y de salida quieren ser honrados, quieren ser usados, quieren ser puestos en la cúspide, pero Daniel esperó hasta el final, y cuando Dios le plació, lo honró y fue nombrado gobernador de un imperio que era difícil que cualquier esclavo llegara a serlo, pero para Dios nada es imposible. Daniel demostró que en tierras extranjeras, en tierra hostil, en terreno gentil, un judío pudo ser usado para la honra de su gloria. Esto demuestra que si usted Dios lo saca de esta ciudad y lo lleva a cualquier parte del mundo, así como Daniel fue usado para este tipo de honra, también Dios te podrá usar a ti también. Amén. Pongámonos en pie.